Hola, hoy vamos a trabajar las estrategias de enseñanza situada. Estas estrategias están enfocadas desde una perspectiva socioconstructivista en donde el estudiante es autor de su propio conocimiento. Dentro de las estrategias a estudiar se encuentran el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en análisis de casos y el aprendizaje mediante proyectos. La primera de estas estrategias propone una estrategia de enseñanza-aprendizaje alrededor del planteamiento de un problema donde el alumno es protagonista y propone carga de actividad cognitiva elevada para el alumno. La implementación de esta estrategia está en primer lugar a cargo del docente mediante la planificación, en segundo lugar el establecimiento de la situación-problema por parte del docente hacia los estudiantes y en tercer lugar el proceso de resolución del problema que será enfocado desde los estudiantes. La planificación debe tener en cuenta los siguientes aspectos: selección de un tópico central del programa, situación-problema, la cual debe ser relevante, pertinente y compleja, definir el propósito de la actividad desde la perspectiva de aprendizaje, elaboración del material para la presentación de la situación-problema. Luego de la planificación, el establecimiento de la situación-problema debe ser por parte del profesor a través de los materiales elaborados para presentar la situación. Luego de ello, la elaboración o constitución de los grupos colaborativos donde será discutida la situación-problema. En tercer lugar, la resolución del problema de parte de los estudiantes desde el grupo colaborativo debe contar con los siguientes aspectos: posibles explicaciones del problema, análisis de las posibles explicaciones y para ello se le pueden proporcionar algunas herramientas de metacognición como el cuadro CQA para que el docente pueda detectar lagunas de conocimiento, establecer objetivos grupales, búsqueda documental para tal fin o lo cual permitirá definir, encuadrar y abordar el problema, planificar la estrategia de resolución del problema e implementarla de ser posible y finalmente buscar resultados. El docente en esta actividad se va a comportar como un guía, orientador y supervisor de las actividades desarrolladas por los estudiantes. La segunda estrategia, que es la de aprendizaje basado en análisis y discusión de casos, es una estrategia que surge del derecho y que busca la explicación, argumentación y profundización de temas seleccionados del programa. La preparación del caso debe estar vinculada con el programa tomado de la realidad y debe ser relevante. Debe promover pensamientos de alto nivel. Debe plantearse estrategias motivadoras que enganchen al estudiante con el caso a discutir. Debe establecer la estructura de cómo se va a presentar el caso dentro de la actividad de clases, la cual, por ejemplo, puede ser a través de una simulación, y finalmente se deben presentar las preguntas y las críticas que se pueden hacer a la discusión del caso para generar un cierre. El análisis del caso se hará a través de grupos colaborativos, sensibilizando a los alumnos sobre la actividad que se va a desarrollar y la estrategia, cómo es y para qué va a servir. El modo de evaluación se puede presentar, al igual que en la estrategia anterior, al inicio de la actividad o al final. Y finalmente, elaboración o constitución de los grupos para la discusión del caso. Estas estrategias anteriormente mencionadas deben ser por parte del estudiante lo que se va a considerar planificación de la misma. Luego de haber planificado el caso a presentar en clases, entonces los estudiantes en los grupos colaborativos están en la obligación de hacer la documentación respectiva para poder determinar el estudio concreto del caso y las críticas que se puedan plantear del mismo. Una vez que se haya discutido internamente en los grupos colaborativos, entonces se plantea una discusión de toda la clase para poder llegar al desarrollo de la discusión. En esta actividad, el docente se va a comportar como un coordinador que va a animar la participación de los grupos colaborativos y de algunos alumnos en particular. Encuadrar y guiar la discusión a través de algunas preguntas, va a concluir o a desarrollar el cierre recogiendo aspectos fundamentales abordados por el caso planteado, y si el grupo de estudio, el grupo de clases lo requiere, se puede plantear el seguimiento del caso. La evaluación en esta actividad va a estar enmarcada en
La preparación que se haya tenido para la sustentación del caso, la solidez de los argumentos presentados, los puntos de vista y las defensas, la forma de defender estos puntos de vista y el aporte que ellos, tanto individual como colectivamente, hayan tenido para la discusión. Finalmente, el aprendizaje mediante proyectos es una estrategia bastante útil, ya que son los estudiantes quienes proponen el tema a investigar. Por supuesto, enmarcados en el desarrollo de un programa curricular. Las características de este tipo de estrategias son actividades realizadas por los alumnos con un propósito, supone cierta libertad de acción en el marco curricular, busca el desarrollo de una actividad o producto concreto por parte de los estudiantes, permite la adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes, las cuales están relacionadas con las competencias que se quieren desarrollar en los estudiantes. Para la implementación de esta actividad por parte de los estudiantes es necesario cumplir con algunas fases. En primer lugar, los grupos colaborativos deben generar, o el grupo de clase completo, debe generar el propósito, qué es lo que se quiere desarrollar, por qué y para qué. En segundo lugar, una documentación sobre el tema, lo cual le permitirá enmarcar las preguntas anteriores. Estas dos primeras fases van a estar muy relacionadas. En tercer lugar, planificación del proyecto, en donde se planteará o plasmará cómo se desarrollará el proyecto, cuándo, dónde y con qué se cuenta para desarrollar la actividad. En cuarto lugar, la realización o ejecución física del proyecto. Entonces, es bueno que los estudiantes lleven un registro de las actividades desarrolladas en esta etapa. En una quinta etapa, la valoración de la experiencia. En esta situación de la valoración de la experiencia, una vez terminada la ejecución física del proyecto, estaríamos en la parte de reflexión, ver cuáles fueron las propuestas que se hicieron inicialmente, cuáles fueron los objetivos planteados, hasta dónde se llegó con el proyecto y las conclusiones que pueden surgir de esta elaboración. Cuáles son las conclusiones obtenidas y cuáles son las posibles recomendaciones que se pueden hacer. Finalmente, la publicación del proyecto a través de distintos mecanismos como exposiciones dentro de los grupos educativos en donde se encuentra o a través de los medios de comunicación. La evaluación de este tipo de estrategia no debe estar fijada solamente en el producto final. La idea es evaluar continuamente el proceso de planificación y desarrollo del proyecto. Espero esta información haya sido de utilidad. Muchas gracias.